hola, Dios les bendiga a todos ustedes, son bienvenidos a este maravilloso espacio como es Generación que Impacta Vidas, que llega hasta sus pantallas a través de la señal televisiva de Hebrón TV, la señal que te bendice. Y la verdad es que hoy estamos en una excelente compañía, hermana Angie. Y esperamos que no sea la primera vez por aquí, sino que haya muchas más. Vamos a aprender mucho en este día y la verdad es que deseamos que estén atentos, que tengan sus oídos, sus mentes dispuestas a lo que Dios hoy nos va a impartir a través de este varón. Amén, hermana Angie. ¿Y usted cómo se encuentra? Gloria a Dios, bendecida en este hermoso día. Hoy estamos, hermana Francia. La verdad que ya empezó diciembre, donde muchos quizás, cierto, sienten pánico por muchas cosas, pero muchos también estamos muy agradecidos con Dios porque en tiempos tan difíciles el Señor nos ha sostenido, nos ha guardado. Así que bendecimos a estos lindos y bellos cibernautas, televidentes que se encuentran ahí en sintonía con este hermoso y bendecido canal como lo es Hebrón TV, la señal que te bendice, y por supuesto con este maravilloso programa como lo es Generación que Impacta Vida. Así que desde ya te hacemos la invitación que compartas, que publiques este link para que muchas personas puedan ser bendecidas, y si tú quieres aportar algo acerca también lo puedes hacer en los comentarios. Así que infórmale a tus contactos que estamos en línea porque el Señor trae una palabra que nos va a ayudar, algo porque el Señor todos los días habla nuestras vidas y hay muchos temas que en estos tiempos nosotros debemos conocer. Entonces quédense ahí, no se muevan. Amén, hermana Angie. Bueno, y hoy tenemos este tema súper especial. Sé que ustedes en muchos episodios han escuchado acerca de la palabra que hoy se va a mencionar y es madurez. Madurez espiritual. ¿Cuántos de los que están allí en sintonía se consideran unas personas maduras espiritualmente? Bueno, hoy con mi hermano Cristian, que nos acompaña desde la iglesia Cristo Viene, vamos a estar hablando de este tema, aprendiendo mucho. Hermano Cristian, ¿usted cómo se encuentra? Bendiciones para todos, gracias por la invitación. La verdad para mí es un placer, un privilegio poder estar acá con ustedes. Me siento muy honrado, muy contento y privilegiado por estar acá. Gracias, manito. Y bueno, a lo que vinimos, hermana Angie. Si ustedes desean, ustedes que están ahí a través de las pantallas, detrás de las pantallas pueden buscar su lapicero, su cuadernito para que tomen sus apuntes porque también es muy importante. Entonces, empezamos con la pregunta número 1, hermano Cristian, que dice, ¿qué es madurez espiritual? Ok, para hablar de madurez necesitamos identificar, porque son dos palabras, una es madurez y otra espiritual. Cuando hablamos de madurez hablamos de carácter, de crecimiento, de solidez, de una persona que está clara, está definida, que tiene plenitud sobre quién es, para dónde va y qué es lo que debe hacer. Entonces cuando hablamos de espiritual nos referimos a lo que tiene que ver con el reino de Dios, con lo que tiene que ver con el propósito de Dios a través de Cristo y todo lo que Él vino a hacer sobre esta tierra. Muchas personas alcanzan o conocen madurez en muchas áreas, pero pocos pueden conocer la madurez en el área del evangelio o del cristianismo o de la vida en Dios. Entonces, definir esto o complementarlo es alcanzar un pleno conocimiento y una capacidad y un carácter sobre el reino de Dios y la palabra del Señor. Una persona que es nutrida, que es solidificada en esto, es una persona que puede ser madura o tiene que ver con madurez. Amén. Amén. Me parece muy interesante. También cuando hablamos de madurez nos referimos a esa madurez que a veces nos toca consolidar en el área emocional, que a veces nos cuesta demasiado y que esa área también nos lleva a encontrarnos con nuestra área espiritual y nos confronta a darnos cuenta si en realidad somos maduros, ¿cierto? Pero hermano Cristian, antes de seguir pues como con este indicio de preguntas que están muy interesantes, queremos saber también y compartir con todos los televidentes quién es Cristian. Ok, perfecto. Bueno, Cristian es un joven de 29 años. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos sirviéndole al Señor en la Iglesia Interamericana Central de Turbo, conocida como Cristo Viene, dedicado al ministerio evangelístico nacional, internacionalmente. Estamos llevando la palabra del Señor por la gracia de Dios, sirviendo en casa, con muchas responsabilidades en Dios, pero
de aquí de Turbo, nacido y criado de padres cristianos, y hoy en día me honra Dios por ser un expositor de su palabra y edificar muchas vidas. Amén, amén. Hermano Cristian, pero también, ¿cuál es esa experiencia significativa que usted ha tenido con Dios que le dice, no, esto me ayuda a permanecer en Él? Una de las cosas que todos nosotros obtenemos para estar firmes en Dios es tener una convicción y tener una experiencia tangible, real, que te lleva a reconocer a Dios como veraz, como real. Y yo tuve esa experiencia con Dios donde Él se manifestó a mi vida de una manera sorprendente, y ese es el resultado que hoy me tiene a mí aquí en Dios. Amén, aleluya. Bueno, entonces volvemos aquí a nuestras preguntas, y la segunda es, ¿cómo puede un cristiano alcanzar la madurez? Bueno, para un creyente alcanzar la madurez, tiene que reconocer que hay que pasar algunas etapas. Porque cuando nosotros llegamos a Dios, había un hombre llamado Nicodemo. El hombre era maestro de Israel, conocía las escrituras, sabía muchas cosas concerniente a la Torá, al Talmud y todas las doctrinas judías. Pero cuando se acerca a Jesús, le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y el hombre dice, pero yo siendo viejo, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Si el hombre era maduro, conocía las escrituras, tenía dicha experiencia, eso está en Juan capítulo 3. Entonces, cuando él dice, tienes que nacer de nuevo, es que para poder alcanzar una madurez, primero hay que nacer. Cuando nosotros hablamos de un nacimiento, no hablamos del nacimiento del parto natural. Estamos hablando de ese nacimiento en Dios, en Cristo. Y es ahí donde el hombre conocía muchas cosas, pero también desconocía otras. Entonces es ahí donde el nacimiento o el crecimiento, la madurez, se obtiene entendiendo las etapas en Dios. Se obtiene comprendiendo de que tú vas pasando por una transición. Y es ahí donde la Biblia declara a muchas personas como niños. Y como somos niños en algunas áreas, necesitamos un alimento especial como niño. Un niño cuando nace, usted no le va a dar un bocachico. Usted no le va a dar una bandeja paisa, porque usted sabe que el niño no es capaz de digerir eso. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que para poder alcanzar la madurez, primero hay que entender que hay que tener ciertos alimentos específicos según nuestra etapa. Es ahí donde el niño tiene que alimentarse de leche. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios les enseña eso también, donde él le decía, yo no les puedo dar a ustedes alimento sólido, porque son niños. Entonces, si yo reconozco que estoy en una etapa de niño, puedo recibir el alimento necesario para ir creciendo, para alcanzar la madurez. Entonces es ahí donde muchas personas lastimosamente no han alcanzado la madurez, porque quizás son niños y se sienten maduros y no pueden alcanzar a digerir cierto alimento que es necesario para su etapa. Ahora, para hablar de alimento tenemos que ir a la palabra, porque la Biblia nos registra que ella es el pan de vida. Las escrituras, la palabra de Dios. Jesús es el pan de vida. Entonces, conforme cuando nosotros llegamos al Señor, que desconocemos tantas cosas de este reino, llegamos como esos niños, como esos bebés que necesitan esa leche, ese maná, esa gota a gota, y tiene que ver con dichas enseñanzas, dichas palabras que nos van a fortalecer en fe en el Señor. Es ahí donde lo relacionamos con los apóstoles. Ellos desconocían absolutamente todo lo del plan de Dios. Pero cuando Jesús los llamó, Él los empezó a adoctrinar, a preparar conforme ellos podían entender. Y es ahí donde muchas cosas que Jesús les enseñaba, ellos no la entendían. ¿Por qué no la entendían? Porque no eran capaces, no eran maduros. Entonces ellos empezaban a preguntarle al Señor, Señor, ¿pero qué significó esta parábola? ¿Qué quiere ver esto? Y Él les decía aparte, para la gente podemos hablarle con parábola, ellos no van a entender. Pero a ustedes se les van a declarar todas las cosas. Y entonces ahí es donde alcanzamos la madurez, a través de alimentarnos conforme a nuestra capacidad. Hay gente que quiere aprender revelaciones y profundidades, cuando ni siquiera se sabe un versículo bíblico y lo aplica a su vida. Hay personas que quieren entrar en dimensiones, pero llega un inconverso y le hace una pregunta doctrinal y los corcha.
porque no han alcanzado esa transición. Entonces, para alcanzar la madurez en Cristo o espiritualmente, necesitamos atravesar las etapas que llamamos el discipulado, la capacitación, la formación, el adoctrinamiento conforme al reino que representamos. Y para darle un poco más, lastimosamente en este tiempo escasean los maestros, escasea la instrucción de la Escritura, porque todo el mundo se convierte hoy, mañana abre una plataforma y va y predica, pero recibe ciertas revelaciones y es bueno, pero necesitas fortalecerte más para que puedas estar firme. Jesús lo dice en el capítulo 7 de Mateo, verso 24 en adelante, hablando acerca del capítulo 5, el capítulo 6, lo que él venía doctrinando o enseñándole a las multitudes y a los discípulos. Y les decía, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso tiene que ver con cualquiera que va recibiendo el alimento, va recibiendo la palabra, va recibiendo la instrucción de Dios y la pone por obra, la va practicando, la hace una realidad en su vida, y eso se va solidificando a tal manera que va alcanzando un crecimiento y un desarrollo. La Biblia nos enseña también en Lucas capítulo 2, verso 52, que cuando Jesús fue presentado al templo, él iba de continuo al templo. Y dice que el niño crecía. Mire que Jesús pasó por esas etapas. Entonces el niño crecía en sabiduría, en gracia, en conocimiento. ¿Por qué? Porque siendo niño, él reconocía su etapa, reconocía su necesidad y se acercaba al templo a recibir ese alimento. Y es ahí donde muchas personas lastimosamente no alcanzan o no alcanzarán el crecimiento porque se creen maduros y están desechando la leche. Entonces, si eres un niño espiritualmente, si eres alguien que está empezando, necesitas alimentarte del alimento correcto para poder alcanzar un crecimiento. Si no no pasas por esta etapa, posiblemente vas a quedar desnutrido, posiblemente te vas a morir espiritualmente, posiblemente no te vas a desarrollar, porque cuando el niño está en una etapa de lactancia, de leche espiritual, no puede alimento sólido. Y solamente recibe esa transición, que creo que es la pregunta que sigue, cuando reconoce esa etapa. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Saludamos a todas las personas que están ahí conectados con este hermoso programa. Que Dios los bendiga grandemente. A todos los que están a través de la parabólica que no se pueden manifestar, Dios los bendiga grandemente. Saludamos a la hermana Tania García, saludamos también a la hermana Ledis Aprilla y por supuesto a nuestros lindos y bellos pastores y a todos los que están ahí en sintonía. Saludamos, que Dios los bendiga grande y poderosamente. Hermano Cristo, ustedes desean esta hermosa tarde saludar a alguien. Bueno, un saludo especial para mi familia que está ahí en casa, que está mirando también, para la Iglesia Interamericana Central de Turbo, para el Ministerio Juvenil Real Sacerdocio, Luz Mari Cuesta, todo el equipo de trabajo. Muchas bendiciones a mi pastora Francisca también, que Dios les bendiga a todos de una manera especial. Amén, gloria a Dios. Entonces, de esta manera, continuamos con estas hermosas preguntas que yo sé que ellas están siendo de bendiciones para todos los que estamos escuchando. Para mí también ha sido de mucha bendición. Entonces, hermano Cristian, contémosle a todas las personas que están ahí escuchando, que están escuchando esta hermosa transmisión, ¿cuál es la clave para alcanzar la madurez espiritual? Bueno, la clave, cuando hablamos de clave, queremos decir la fórmula, la manera que nosotros llegamos a ese crecimiento. El apóstol Pablo, hablándole a su hijo Timoteo, le enseñaba muchas cosas, pero Pablo rescataba de Timoteo que había sido instruido por su abuela, por su mamá, y ahora cuando Pablo se encuentra con él, también el apóstol Pablo empieza a conocer y a examinar a Timoteo. Y a mí me asombra porque Timoteo era un joven, él no tenía mucha edad, pero él alcanzó esa madurez, ese crecimiento, porque él se sometía a sus autoridades. Una de las cosas que va a llevar a un hombre a crecer es someterse a la autoridad que Dios le puso. Es estar bajo una cobertura, es estar sostenido bajo alguien que está mentoreándolo, guiándole conforme a su propósito. Ahora, para alguien poder alcanzar este desarrollo y este crecimiento, quien te mentorea,
quien fue el que Dios utilizó para prepararte, para capacitarte, para adoctrinarte, para guiarte en el propósito de Dios. Él tiene que tener una visión de parte de Dios. Sabemos que cuando llegamos a Cristo, no llegamos por casualidad. Algunos llegamos para servir en unas áreas específicas. Y es ahí donde el hombre que Dios asignó para ti debe conocer esa visión. Los pastores que me pueden escuchar necesitan esta visión, porque hay grandes hombres de Dios que llegan con muchas debilidades, que necesitan ser doctrinados, preparados, capacitados, pero ellos solos no pueden alcanzar eso. Necesitan esa ayuda. Y eso lo hizo el apóstol Pablo con este muchacho Timoteo. Y es donde dice que con los ancianos se reunieron, oraban por él, le impusieron las manos, le impartieron el Espíritu Santo, le despertaron lo que él tenía por dentro y lo empezaron a guiar y caminaban con él y le iban enseñando, le iban mostrando. Entonces esto llevó a que Timoteo alcanzara esa experiencia, alcanzara esa madurez, a tal punto donde Pablo podía enviar a Timoteo libremente a corregir las demás iglesias, libremente a colocar ancianos, libremente a hablar de parte de Dios, porque él tenía la capacidad, aunque era un joven todavía. Entonces, alcanzar la madurez o la clave o el secreto no tiene que ver con muchos años, porque hay personas que creen que son maduras por los muchos años que llevan. Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con que una persona entienda y comprendan quién es, quién lo llamó, para qué lo llamó y qué tiene que hacer. Y haciendo esto, tú vas a alcanzar esa madurez. Haciendo eso, tú te vas a desarrollar en el crecimiento, en el conocimiento y en las habilidades que Dios tiene para ti. Por eso, una de las áreas que hoy en día la gente busca es el área profética. Y son necesarios los profetas, aquellos profetas de parte de Dios que revelan el destino de un hombre y de una mujer. Porque aunque vemos mucha gente, cada uno fue llamado con un propósito especial. Y aunque otros nos puedan impartir de su conocimiento, que nos sirve en alguna parte, si no es el diseño de Dios para nosotros, no podemos desarrollarnos en esa área. Lastimosamente actualmente, y lo digo con mucho respeto, estamos ante una generación que no sigue a Cristo, sino que sigue hombres. Y como es una generación que sigue hombres, buscamos hoy en las plataformas digitales, no la gente que nos puede edificar, ni nos sometemos a las autoridades que Dios nos puso en la congregación donde Dios nos plantó, y buscamos hombres conforme a nuestra conveniencia, predicadores de renombre que los bendecimos, pero que nos dan el mensaje que queremos, pero no nos corrigen en las áreas que son las que nos definen, que son las que nos impulsan para que nosotros alcancemos ese crecimiento. Ahora, nadie puede alcanzar el crecimiento espiritual o la madurez o el secreto o la clave sin tener el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es aquel que está asignado por Dios para que nosotros podamos alcanzar el crecimiento. Amén. La Biblia nos enseña el Evangelio de Juan, capítulo 14, que los discípulos estaban turbados, preocupados en un momento porque el Señor les dijo, yo me voy. Ellos dijeron, pero Él se va a ir, nos va a dejar solo, ahora ¿qué se da de nosotros? Porque cuando tú alcanzas la madurez, ahí van a haber cosas que te van a soltar. Van a haber etapas que vas a dejar, van a haber personas que se van a apartar de ti, que fueron de bendición para ti en un tiempo. Entonces es ahí donde llega la tarea del Espíritu de Dios, para que a través del Espíritu Santo cumpla las tres características que Jesús le dijo. Guiarnos a toda verdad, convencernos de pecado, de justicia y convencernos de juicio. Entonces cuando llega el Espíritu Santo a morar en una vida, Él nos empieza a guiar. Él nos empieza a decir qué hacer. Él nos empieza a instruir y a revelar a través de las Escrituras lo que nosotros debemos hacer para alcanzar esa madurez, para alcanzar ese desarrollo y para alcanzar ese crecimiento. Aleluya, vamos volando con este tema, por Dios. Esperamos que esté tomando atenta nota a todo lo que hoy estamos compartiendo y sobre todo a lo que Dios le ha dado a nuestro hermano Cristian. Bueno, hermano Cristian, vamos con la cuarta y última pregunta. Sabemos que este tema de la madurez espiritual es demasiado extenso, pero un programa no nos alcanzaría para abarcarlo todo. Entonces lo estamos haciendo de la forma más resumida, pero usted a medida que se meta con Dios, que tenga un encuentro con el Señor, que se disponga a obedecer a su palabra, a obedecer a su líder,
a las personas que Dios ha puesto ahí a su custodia, por decirlo así, de esta manera, ahí usted también va a ir obteniendo mucho más conocimiento y su mente va a estar siendo abierta. Pero hermano Cristian, cuando un cristiano es maduro espiritualmente, ¿qué se evidencia en su vida? Ok, la Biblia dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, cuando alguien ha alcanzado madurez, tiene evidencia en todo lo que hace. Nosotros podíamos mirar la vida de muchos hombres de la Biblia. Por lo menos si miramos la vida de Pedro. Pedro fue un hombre que en su transición con el Señor cometió muchos errores. Falló, dijo cosas que no debía decir, hizo cosas que no debía hacer, porque estaba en esa etapa de aprender, de madurar, de experimentar. Nosotros hoy en día no entendemos que en el Evangelio o en el camino con el Señor van a haber momentos de caídas, van a haber momentos donde vamos a cometer errores. Eso es normal, es natural en este camino porque estamos aprendiendo. Entonces, cuando alguien lo alcanza, es que es perfeccionado. Ahora, nosotros, y esto lo digo con mucho respeto, nunca, siempre y cuando estemos en esta tierra, vamos a alcanzar la plenitud. Porque cuando alcancemos la plenitud, entonces ya el Señor nos va a llevar. Porque el deseo de Dios es que lo alcancemos. Y estamos en una preparación donde día tras día, donde yo flaqueaba, Dios me fortalece. Y entonces cuando alguien conoció mis errores, cuando alguien conoció mis faltas, cuando alguien conoció mis caídas, mis fallas, y ellos empiezan a evidenciar que ya yo no hago eso que es malo, que es evidencia, y empiezan a ver que tengo un comportamiento más aceptable, empiezo a hacer cosas positivas, empiezo a tener evidencia del fruto del Espíritu Santo. Entonces la gente va diciendo, pero ha madurado, pero ha crecido, pero se ha desarrollado. No, ya no es el mismo de antes, hay un cambio en él, hay una gracia, hay algo diferente, hay algo especial. Y entonces todo esto es un conjunto que empieza a dar evidencia, empieza a dar fruto. Y entonces la Biblia dice que por los frutos es que somos conocidos. Ahora quiero darle un poco más. Hoy en día la gente piensa que el que lo alcanzó todo es porque se les manifiestan dones. Amén. Que está maduro porque profetiza, porque ora por los enfermos y se sana, que está maduro, que ya lo alcanzó todo porque tiene la iglesia llena de gente, que está maduro porque la gente lo alaba y lo reconoce. En parte esto es bueno, pero yo veo la iglesia de Corinto, que era una iglesia que tenía profetas, una iglesia que hablaba en lenguas, una iglesia que tenía manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Pero tiene que el apóstol Pablo, al conocer la conducta de ellos, ir a exhortarlo en su primera carta. Porque aunque haya manifestaciones del Espíritu de Dios, no quiere decir que el hombre ya está maduro. Amén. No quiere decir que el hombre ya lo alcanzó todo. Eso es una manifestación o evidencia del poder de Dios. Amén. Pero hablar del carácter o de alcanzarlo, bendito sea el Señor, tiene que ver con una persona que está definida, que está clara y está aterrizada en el propósito de Dios. Es tan terrible esto, amadas, porque Pablo tiene que decirle a ellos: ustedes hace rato es para que ya fueran maduros, pero no puedo hablarles como espirituales porque no lo son. Esto a mí me asombra, porque si hacen milagros, se manifiestan, profetizan, se cumple, palabra de sabiduría, los trata de carnales. Santo. Es asombroso esto. Y entonces le dice, son carnales, no por lo que el Espíritu no se manifiesta en ustedes, es por los comportamientos y actitudes que ustedes tienen, aún dentro de la iglesia. Porque habiendo entre vosotros contienda, pleito, aún hasta un hijo convivía con la madrastra. Imagínense, con la mujer de su padre. Y él tenía que llegar a ordenar la iglesia, a exhortarla, porque aunque habían dones y manifestaciones, había mucho desorden. Entonces, cuando hay desorden, es evidencia de alguien no ha madurado, que alguien no lo ha alcanzado. Una de las evidencias más contundentes, cuando alguien ha alcanzado cierto grado de madurez, es que su vida es ordenada. Amén. Por eso cuando Jesús entró al templo, que vio el desorden de los cambistas, que vendían, que hacían tantas cosas, él empezó a ordenar, a limpiar la casa. Porque cuando una casa está ordenada, es evidencia que ahí habita Dios. Amén. La evidencia no son los dones, la evidencia no son las manifestaciones, la evidencia es el orden. Amén. Una vida en conducta. Por eso en el Evangelio
de Mateo capítulo 6, verso 36 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy en día la gente se queda en buscar el reino, pero olvidan la palabra más importante, que es la justicia. La Biblia dice que no erréis, los injustos no heredarán el reino. Entonces, cuando nosotros aplicamos la justicia, somos correctos, hacemos las cosas como dice la palabra de Dios, llevamos una vida delante de la sociedad que la gente reconoce, que marcamos la diferencia, es alguien que ha alcanzado cierto grado de madurez, porque la plenitud completa es el deseo que lo alcancemos de Dios. Y siempre y cuando estemos en esta tierra, en este cuerpo pecaminoso, estamos luchando continuamente por alcanzarlo. Y es ahí donde la evidencia de vivir en justicia, de hacer las cosas como manda la palabra y de manifestar toda la gloria de Dios en la tierra, es que puede evidenciar que alguien verdaderamente ha alcanzado cierto grado de madurez. Amén, aleluya. Profundo todo esto, hermano Cristian, pero le gustaría compartir. Sabemos que no escribimos demasiadas preguntas, ¿cierto, hermana Angie? Entonces, pero igual tiene algo más que anexarle a este tema de la madurez espiritual. Perfecto. Para mí, cuando miré las preguntas, yo dije, wow, es un tema que necesitamos darle más tiempo y más claridad, porque estamos ante una generación que lastimosamente quiere a Dios, pero lastimosamente no han sido instruidos correctamente. No tienen una visión asertiva sobre el plan y el propósito de Dios a plenitud en su vida. Entonces, le doy a modo de consejo: crezca, pero en el conocimiento de las Escrituras. Lastimosamente hoy en día estamos viviendo tiempos donde haya mucha apostasía. ¿Qué es apostasía? Negar la veracidad de la palabra de Dios. Aquellas personas, maestros, profetas, gente que dice ser de este reino, que quiere desviar a muchas personas del fundamento bíblico. Y es ahí donde, para poder alcanzar esta plenitud, tú tienes que ser nutrido en la palabra. Tú tienes que ser alguien que verdaderamente se interese por las Escrituras. Por eso la Biblia dice, bendito sea el Señor, cuando el Señor iba a Samaria, dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores, porque Dios es espíritu y el que le adora tiene que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros podemos anhelar ese conocimiento de la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nos alimentamos de la palabra, nuestra fe crece. Y en el crecimiento de nuestra fe, vamos creciendo en Dios. Vamos avanzando a alcanzar esa plenitud de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Entonces, mi mayor consejo en esta hora es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Pero para poder saber lo que es del Espíritu, necesitamos un conocimiento de la palabra. Amén. Porque hoy en día hay espíritus engañadores. Gente que Dios le dice que le habló cosas, pero no son nada de Dios. Gente que está anunciando cosas que nunca Dios está por ahí. Pero cuando alguien es instruido en la palabra, dice, pero es que la Biblia me dice algo diferente a lo que tú estás diciendo. Y es ahí donde nosotros, como una nueva generación que Dios está levantando en este tiempo, nosotros como jóvenes podemos llevar a no ser engañados. Había un mago en cierto lugar que engañaba con sus artes de magia y a mucha gente la tenía cautiva. Y ¿sabe qué era lo terrible? Que decía, este es el poder de Dios. Y mucha gente lo seguía porque veían ciertas manifestaciones. Y de cierto modo la gente está buscando manifestaciones. La gente está buscando tener un encuentro, una experiencia con Dios. Pero no podemos buscar a Dios fuera de lo que ya Él dejó para que lo busquemos. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida. Jesús, cierto momento, también anunciando el mensaje, hubo una palabra muy fuerte. Y la gente retrocedió. Y se acerca el discípulo y le dice, maestro, ¿sabes que la palabra estuvo fuerte, el mensaje estuvo duro? Le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Dice, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabra de vida? Amén. La palabra de vida está en la Biblia, está en las Escrituras. Y si somos una generación que queremos crecer y alcanzar mucho en Dios, fundamentémonos en las Escrituras. Y si nos fundamentamos en las Escrituras, aunque venga alguien con un evangelio diferente, no es que haya otro, sea anatema, o sea, no lo reciba, sino que resístalo. Lo mismo pasó en Mateo capítulo 4, donde Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice que cuando estaba en el desierto, Satanás llega y le dice, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Cómo Jesús, siendo hijo de Dios, tenía que demostrarle al diablo
que él era hijo de Dios. Y hay muchos que me están oyendo, que hay mucha gente que está cuestionando su conversión, que hay muchas personas que lo están criticando, señalando si es verdaderamente creyente. Y están haciendo cosas para demostrarle a la gente que sí son, cuando no es la forma correcta de operar. Amén. Y es ahí donde necesitamos tener esa capacidad de resistir a esas ofertas que nos quieren desviar del propósito de Dios para obedecerle a Satanás. Entonces Jesús dice, escrito está. ¿Qué hace Jesús? Menciona las escrituras. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, cuando Satanás se da cuenta que este hombre tiene palabra, que tiene escritura, lo lleva a un lugar muy alto y le dice, tírate, porque escrito está. A sus ángeles enviará cerca de ti, le recita un salmo, y no permitirá que tu pie tropiece en piedra. Y le dice, hey, cuidado, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces miramos la importancia del conocimiento de la palabra para cuando lleguen esos momentos donde el enemigo nos va a querer desviar del propósito, que va a querer tomar ocasión sobre nosotros, nosotros resistirle a través de las escrituras. Y es la manera donde nosotros podemos avanzar y superar los ataques del enemigo. Hoy en día la gente reprende al diablo por todo, pero la clave para resistir al diablo es estar firme en la palabra de Dios. Cuando nos sometemos a Dios, que esa es su palabra, las escrituras, el enemigo no tendrá ocasión sobre nosotros, sino que seremos guardados por la misma palabra de Dios. Y de esta forma y de esta manera vamos a resistirle a él y él tiene que huir. Amén. Ahora Satanás vuelve y lo sube a un lugar muy alto. Cuando se dio cuenta que no podía tomarlo por palabra, dijo, vamos a hacerle lo que todo el mundo en la tierra quiere. Le mostró los reinos, le mostró los palacios, le mostró lo que el hombre en la tierra busca y anhela. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. A mí me asombra porque hoy en día nosotros, quizá cuando no alcanzamos cierto grado de madurez, nos hacen cualquier oferta y caemos. Total. Nos ofrecen cosas que deseamos, que cualquiera anhela en esta tierra, y olvidamos el propósito de Dios. Pero cuando el Señor identificó que Él no solamente quería darle eso, sino que Él quería que Él le obedeciera, para que a través de su obediencia tomara ocasión sobre Él, Él lo resistió y le dijo, bendito sea el Señor. Una palabra muy importante. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y los reprendió. Y cuando los reprendió, Satanás tuvo que huir delante de Él. Amén. Porque cuando tú sabes que tu adoración solo es para Dios, que tu vida es consagrada a Dios, que fuimos llamados para estar establecidos en Dios y servirle a Él con libertad, y que no fuimos llamados a mezclarnos con el diablo, ni con el mundo, ni con nada de esta tierra, Dios se va a encargar de enviar la bendición del cielo y reconocernos no solamente ante los hombres, sino ante toda potestad como sus hijos. El enemigo reconocerá que hay una autoridad y un respaldo de parte de Dios en aquellos que logren alcanzar esta dimensión en la palabra y en el reconocimiento para quien es su adoración y su servicio y su consagración de vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La verdad que este tema está muy interesante, porque esto me lleva a recordar que por falta de madurez espiritual muchas personas han decidido dejar de seguir a Cristo. Han decidido quizás de asistir a una iglesia. ¿Por qué? Por eso. Entonces la invitación es a que nosotros nos enamoremos de la palabra de Dios, a que escudriñemos la palabra de Dios. Y si no la entendemos, le pidamos al Señor que a través de su Santo Espíritu nos dé ese entendimiento para comprender. Porque uno escucha a muchas personas que dicen, ay, yo leo la Biblia, pero yo no entiendo nada. Yo quisiera entender, pero no entiendo nada. Entonces eso, porque no es únicamente leerla, sino ir más allá para que Dios nos dé la revelación de comprender y de analizar lo que Dios quiere hablar. Porque por causa de eso muchas personas leen, pero entienden como a su conveniencia o a lo que ellos creen, ¿cierto? Pero realmente no es lo que Dios dice en el contexto. Entonces es muy importante eso, escudriñar la palabra de Dios, pero pedirle la revelación al Espíritu Santo y el conocimiento para poder comprenderla, analizarla, y de esa misma manera uno la puede practicar y vivirla.
Amén, así es, hermana Angie. Bueno, y la verdad, hermano Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. Creo que hemos sido más que bendecidos, súper edificados, y también ustedes, amigos televidentes. Pero Cristian, primero, antes de despedir, oremos por todas aquellas personas, por todos aquellos hermanos en la fe que necesitamos, vamos a decirlo así, necesitamos crecer espiritualmente, ¿cierto? Fortalecernos en el Señor. Por eso la misma palabra del Señor dice que por demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo vamos a ser fortalecidos si no escudriñamos, si desconocemos la palabra a totalidad, si estamos nublados? La misma palabra de Dios enseña que por falta de conocimiento fue que el pueblo pereció, y hoy en día muchos de nosotros estamos cayendo en decadencia, estamos yendo en un declive. ¿Por qué? Porque nos hace falta el conocimiento, que es el que nos va a ayudar, y no es el conocimiento del mundo, el conocimiento secular. Así Dios nos ha dado el conocimiento, impartirlo con sabiduría y también con la guianza del Espíritu Santo, y no queriendo aplicar cosas a nuestra conveniencia o según nosotros creemos, sino según está escrito en la palabra, porque ella es la que se va a encargar de abrir los ojos a los ciegos y también de libertar a el cautivo. Así que, hermano Cristian, vamos a estar orando. Amén, amén. Sí, vamos a orar por todos, por toda esta generación, no solamente los que están en sintonía, sino por todo el cuerpo de Cristo. La verdad que estamos viviendo tiempos donde el apóstol Pablo decía que oremos sin cesar. Amén. Y que oremos los unos por los otros, y él pedía mucha oración para que el Señor lo ayudara, y la oración puede mucho. Amén. La Biblia dice que donde hayan dos o tres, aleluya, y se pongan de acuerdo, él va a escuchar esa oración y va a responder. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y glorificamos tu nombre, Dios. Toda la honra, toda la gloria, la alabanza sea para ti, Rey eterno de la gloria. Delante de tu presencia, Señor eterno, nos presentamos en esta hora, reconociendo, Señor, la necesidad que tenemos de ti a cada momento, a cada instante. Sabemos, Dios de la gloria, que nada es recibido del hombre si no es dado de ti, bendito Dios. Por lo cual, a través de la oración, hoy clamamos, Señor, para que tú levantes esta generación, para que tú despiertes el anhelo y el deseo por tu presencia, por tu palabra, bendito Rey de la gloria, y por todo lo que tú has determinado hacer para con este tiempo, en medio de nuestras vidas, bendito Rey de gloria. Levanta jóvenes, Señor, levanta damas, caballeros, niños, ancianos, que deseen y anhelen tu poder, tu presencia, tu gracia, y que podamos crecer con el crecimiento que tú das, bendito Dios, y podamos alcanzar el pleno conocimiento de Cristo, y podamos desarrollarnos y crecer de la manera, Señor amado, que tú has predestinado para tu iglesia en este tiempo. Sabemos que necesitamos aprender muchas cosas, bendito Dios, pero para eso tú dejaste al Espíritu. Levanta una iglesia llena del Espíritu Santo, trae un avivamiento espiritual, Señor amado, donde abra los ojos de los ciegos, donde quite, Dios mío, el estupor de los pensamientos, donde abra el entendimiento, bendito Rey de gloria, y podamos tener un espíritu dispuesto para recibir, Señor amado, esa semilla, esa palabra, Señor de gloria, y que pueda crecer y pueda dar fruto al 100%, bendito Dios de gloria. Rogamos, Señor, como tú oraste por los discípulos, para que fueran guardados, Señor, para que fueran preservados, para que fueran, aleluya, lo que ya el cielo había anunciado y marcado para ellos. Así declaramos en esta hora, Dios mío, que cada una de las personas que alcanzan a escuchar esta enseñanza, esta palabra, esta oración, serán edificadas y reedificados sobre el fundamento que es Cristo Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, bendito Dios. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Hermano Cristian, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este día tan especial. Y si Dios nos los permite, si Cristo no ha venido, si nada extraordinario acontece, nos estaremos viendo el próximo sábado, nuestra cita puntual a las 4 en su programa Generación que Impacta Vida. Entonces, Angie, Cristian y yo hoy les decimos chao, chao.